Benito Juárez es sin duda el personaje histórico que más ha influido en la historia de México. La historia de su vida y su consolidación como personaje público para luego convertirse en el referente histórico que hoy tenemos es fascinante. Su vida y obra debería de ser una lectura obligada para todos los mexicanos, no como un mero formalismo educativo, sino como un interés genuino de conocer quién fue, cómo pensaba y qué encrucijada se enfrentó este prócer de la nación. Aunque su biografía es extensa, hay 7 momentos claves que a mí me parecen fundamentales para entender el tamaño de las circunstancias que enfrentó y las decisiones que tomó Juárez durante su vida. La primera de ellas es su decisión, apenas a los 12 años, de dejar su pueblo en la sierra oaxaqueña para trasladarse a la capital del mismo estado y perseguir su sueño de ser, escuche usted, alguien educado. El sueño de prosperar a través de la educación. Hasta los 12 años Juárez solo hablaba zapoteco, así que aspirar a aprender a leer y escribir en español, una lengua que no era la suya, ya era una aspiración por demás loable. Pero la ambición de Juárez por el conocimiento era absoluta, como lo demuestra el empuje que lo llevó a ser aceptado e ingresar al seminario. En ese tiempo, el camino más propicio para tener la mejor educación posible de su época. El segundo momento de quiebre en su biografía es para mí, sin duda, cuando decide dejar el seminario y convertirse en abogado. Hay que entender que en esa época de la vida de Juárez, convertirse en un miembro del clero proporcionaba una vida tranquila y segura. A alguien como Juárez, que ya había demostrado su inteligencia, le esperaba un futuro prometedor dentro de la institución más poderosa de aquella época. Pero Juárez, fiel a sus principios, rechazó ser parte de una institución en la que no creía y optó por convertirse en un hombre de leyes. Luego de convertirse en abogado y de emprender una carrera política que lo llevó a ser desde regidor hasta ministro de Estado, pasando por diputado federal, diputado local y gobernador interino de su estado, llega el tercer momento fundamental en la vida de Juárez. El benemérito de las Américas acepta convertirse en presidente interino y otra vez, fiel a sus principios e ideas, emprende un movimiento para separar a la Iglesia del Estado. A ese periodo se le conoce como la Guerra de Reforma y su punto más alto es la expedición de la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos. Tras ese agravio, el clero y la élite de entonces impulsan el imperio comandado por Maximiliano de Habsburgo. Y las cosas se complican tanto que, escuche, el ejército más poderoso del mundo en ese momento, los franceses, desembarcaron en México y le declaran la guerra a Juárez, que para entonces mantiene un gobierno itinerante. Aquí en Nuevo León hay una casa que tiene una placa donde dice aquí residió Benito Juárez en algún momento de la historia del país. Imagine usted la disyuntiva a la que se enfrentó este personaje histórico: traicionar sus principios y abandonar lo que consideraba mejor para México, o luchar contra las élites y un ejército poderoso sin importar que fueran mínimas las posibilidades de triunfo. Ese es para mí el quinto momento crucial en la vida de Juárez. El sexto es sin lugar a dudas la restauración de la República, pero en particular su segundo mandato constitucional. Ahí Juárez repite como mantra que son tiempos de paz y de concordia. Me gusta imaginar que en ese momento de su vida la experiencia le había enseñado que la única forma de construir algo duradero era mediante la construcción y el diálogo, una postura que terminó por convertirlo en un hombre de Estado. Como séptimo momento, tengo que señalar un hecho que se aparta de lo público y es de carácter personal, pero que nos ayuda a ilustrar el lado humano de esa figura inconmensurable. Años después de la muerte de su esposa, frente a la tumba de ella, Juárez le cuenta a un grupo de familiares una anécdota en la cual Margarita, su esposa, lo reprende por ser tan inútil al no saber hacerse el nudo de la corbata. En ese momento, el hombre que ganó guerras, derrotó al clero y al ejército más poderoso del mundo,
el campesino que salió de un pueblo perdido en Oaxaca para convertirse en presidente, el puesto más alto que puede ocupar un mexicano. En ese momento, el hombre de familia, el esposo viudo, reconoce que sin el amor de su vida es un hombre inútil. Ese es Benito Juárez, el hombre que dio forma a nuestra patria. Hoy vivimos tiempos complejos en nuestro país. Hoy hubo una persona que decidió enfrentar al status quo, decidió enfrentar a los poderosos, decidió dejar la comodidad del poder y asumir la confrontación del poder. Decidió dejar la frivolidad y hablar por los que menos tienen, por esa mayoría silenciosa que mucho tiempo no tuvo voz. Decidió dejar de ser un objeto de vanidad de algunos grupos y convertirse en una figura para una mayoría que buscaba ávidamente justicia social. La justicia social no está envuelta en dinero. La justicia social en este país está envuelta en dignidad, en que las personas no tengan que salir de un pueblo y trasladarse a la capital o a otra gran ciudad para poderse educar. La dignidad no está en lo económico. La dignidad está en que cualquier persona en la población más remota de este país tenga derecho a la inclusión social, tenga derecho a la inclusión bancaria, derecho a tener una cuenta, derecho a tener un seguro, un servicio de salud, que pueda ir a la esquina y alguien le atienda un dolor de cabeza, que pueda estar tranquilamente en su casa, por humilde que sea esta, y sentirse seguro. Hoy hay una figura que decidió enfrentar lo que parecería imposible de hacer. Hoy esa persona es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al cual lo puedes odiar, lo puedes admirar, pero no puedes negar que está intentando mover la caja de México y sacar lo mejor de las personas. Gracias.